Vamos a hablar ahora de Pseudomonas. En el caso de la Pseudomonas, este es un bacilo, es recto, es gram negativo, son aerobios, son móviles, algunas especies presentan cápsula, carecen de actividad fermentativa, son oxidasa positivas, producen pigmentos y tienen un crecimiento de 4 a 42 grados. En cuanto a su hábitat, viven en forma saprófita en el suelo, en el agua y el material orgánico. Y tienen amplia tolerancia a la variedad de condiciones físicas y es un patógeno oportunista. En cuanto a los factores de virulencia, tenemos que mencionar los lipopolisacáridos, los pilis, que es una especie de pelo que tiene, que le permite adherirse, las adhesinas, que tiene el lipopolisacárido, también tiene adhesinas, tiene proteasas, alcalinas y neutras, tiene hemolicinas, tiene leucocidinas, tiene lecitinasas, enterotoxinas y la toxina letal, que es una exotoxina A. Esos son los factores de virulencia de la Pseudomonas. Bueno, esos factores de virulencia, como son los pilis, que es la especie de pelo que les mencioné hoy. Fíjense que ahí tienen una imagen más grande, una pseudomona. Tienen antígeno F, ese pili. Después el flagelo, que le permite la motilidad, digamos, a la bacteria. Tiene antígeno H. Y la capa extracelular mucoide de lipopolisacáridos tienen antígeno O. En cuanto a su acción patógena, van a producir abscesos e infecciones purulentas, va a producir mastitis también en bovino, también puede llegar a producir enteritis y neumonía en cerdo, la famosa otitis canina, por Pseudomonas, trastornos respiratorios también puede llegar a producir, trastornos urinarios, se aísla de la mucosa prepucial en toros, el cual contamina el esperma y no daña la calidad del esperma, produce infecciones a nivel comunitario y nosocomiales. Es un microorganismo de indicador de la calidad microbiológica del agua. Bueno, ahí fíjense en las imágenes, tenemos acá una otitis, tenemos acá una infección en un gato, y acá una toma de muestra de un agua. ¿Qué significa microorganismo indicador de la calidad microbiológica del agua? Si nosotros vamos a hacer un análisis de un agua, si está presente el Pseudomonas, tenemos problemas. En cuanto a la Pseudomonas aeruginosa, que es una de las Pseudomonas más importantes a considerar, vamos a tener en cuenta que hay cepas productoras y no productoras de pigmento. La piocianina es el pigmento, digamos, característico que va a dar un color azul a las heridas después de la cirugía, cuando hay una contaminación. Esa es la piocianina. La pioverdina va a dar un color verde, la piorubina va a dar un color rubí, un color rojo, y la piomelanina da un color marrón negro. En cuanto al olor, tiene un olor dulzón, con un olor a fruta, que es debido a la tritanolamina. También tenemos que considerar los medios de cultivo, que pueden dar, en el caso del agar nutritivo, van a dar una coloración azul verdosa, ahí lo tienen en la imagen, y es debido a la piocianina y a la pioverdina, y también puede dar el olor característico frutal. El medio selectivo es el agar cetrimide, y también tenemos medios KIN A y KIN B que van a exaltar la producción de pigmentos.
En cuanto al diagnóstico de laboratorio, hay que tener en cuenta que las muestras pueden ser, por ejemplo, secreción de oído, también puede ser raspado cutáneo, sangre, esputo, también puede ser agua, líquido cefalorraquídeo. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es un extendido, coloración de Gram. Después lo que tenemos que hacer es un cultivo, puede ser un agar sangre, un MB, que es no fermentador, y también podemos hacer el encetrimide, que es el medio selectivo para Pseudomonas. Por tercer paso, lo que tenemos que hacer son las pruebas bioquímicas, que vamos a hacer la prueba de la oxidasa, el Kliger, el citrato, el 42 grados, la temperatura a 42 grados, y por último, el antibiograma. Bueno, fíjense que acá tenemos imágenes de lo que sería, como sería, se vería una colonia de Pseudomonas, que son colonias pequeñas. Acá tenemos un antibiograma. Acá tenemos un Gram. Acá tenemos la prueba de la oxidasa. Acá tenemos las pruebas, o sea, de distintas enterobacterias. Fíjense que tienen acá, tienen Shigella. Esto es, digamos, sería el agar triple azúcar hierro, el TCI. Eso seguro que lo han visto en microbiología. Acá tenemos Proteus, Escherichia, Salmonella, Shigella, Pseudomonas. Entonces, como la Pseudomonas es no fermentadora, directamente el medio va a quedar todo de color rojo, o sea, porque no fermenta, digamos, ni glucosa, ni lactosa, ni sacarosa. Entonces, no va a variar de color. Fíjense la diferencia con Escherichia coli, porque sí varió de color. Esto me imagino que lo recuerdo. En el caso del tratamiento, tiene elevada resistencia y mutación. Los antibióticos, digamos, de elección son la gentamicina, la micacina, la ciprofloxacina, la enrofloxacina y la norfloxacina. Bueno, también les menciono que tanto el estafilococo como la pseudomonas son bastante resistentes a los antibióticos y por eso a veces hay que usar lo que son las autovacunas. Que ahora en un ratito las vamos a mencionar. Entonces, hay que tener en cuenta qué cosas nosotros debemos hacer para cuidar, para prevenir lo que son las contaminaciones, y son necesarias lo que son las buenas prácticas de manejo de alimentos para prevenir que las bacterias en alimentos crudos causen enfermedades. Entonces, lo que tenemos que hacer es una buena higiene personal, la limpieza y desinfección del espacio físico de los utensilios, la compra de los alimentos, el almacenamiento de los alimentos y la preparación de los alimentos. Bueno, en cuanto a la higiene personal, hay que tener en cuenta lo que sería la higiene corporal, de las manos y de la cabeza, tener en cuenta lo que es la indumentaria de trabajo, los buenos hábitos y el estado de salud del manipulador. Bueno, en cuanto a lo que sería la contaminación cruzada, ¿qué es la contaminación cruzada? Se va a producir cuando los microorganismos patógenos, que son generalmente bacterias, de las que venimos hablando hoy desde el principio, son transferidas por medio de alimentos crudos, las manos, el equipo, los utensilios a los alimentos sanos. Y de acuerdo a esto, esa contaminación cruzada se puede producir de dos maneras. Una contaminación cruzada directa o una contaminación cruzada indirecta. En el caso de la contaminación cruzada directa, ocurre cuando un alimento contaminado entra en contacto directo con otro que no lo está. Eso es la contaminación cruzada directa. Y en el caso de la contaminación cruzada indirecta,
es la producida por la transferencia de contaminantes de un alimento a otro a través de lo que serían las manos, los utensilios, el equipo, las mesadas, las tablas de cortar. Entonces yo les doy un ejemplo. Si nosotros estamos cortando una carne, ¿sí? O en un restaurante están cortando una carne con un cuchillo, o sea, una vez que se hizo el trabajo del corte de la carne, y nosotros vamos a trabajar después con vegetales, te estoy dando un ejemplo, tenemos que trabajar, tenemos que lavar previamente ese cuchillo, si vamos a usar el mismo cuchillo, y si no, mejor trabajar con otro cuchillo, ya higienizado. Ese sería un ejemplo para que lo tengan en cuenta en cuanto a la contaminación cruzada indirecta. Y hay que tener en cuenta que la resistencia a los antimicrobianos se produce cuando los microorganismos, tanto lo que serían bacterias, virus, hongos o parásitos, sufren cambios que hacen que los medicamentos utilizados para curar las infecciones causadas por ellos dejan de ser eficaces. Los microorganismos resistentes a la mayoría de los antimicrobianos se conocen como ultrarresistentes. La resistencia a los antimicrobianos abarca la resistencia a los medicamentos antibacterianos, antivirales, antiparasitarios y fungicidas. Bueno, y acá tenemos lo que les mencioné recién, hace un ratito, que son las autovacunas. ¿Cómo las podemos definir las autovacunas? Una definición es un producto biológico elaborado con cultivo de microorganismos aislados a partir del animal o un grupo, no más de 10 animales, que conviven dentro de una misma área física y que determine el contacto directo entre ellas. Eso es la resolución SENASA 162 del 96. Otra definición de autovacuna es un producto biológico inmunológico inactivado que bajo prescripción veterinaria se prepara a partir de los microorganismos aislados de una explotación y para uso exclusivo en esas instalaciones. A mí me pasó hace unos años con un caso, yo hago clínica de pequeños, me pasó con un perro que empecé a hacer un tratamiento de una otitis y con los antibióticos no, digamos, no había evolución y entonces tuve que tomar una muestra, lo remití al laboratorio y el laboratorio me elaboró una autovacuna, la cual, digamos, tuve que aplicar en ese perro. Después viene el tema de las aplicaciones y cómo se da eso, teóricamente lo tienen que ver bien en clínica de pequeños. Porque hay que hacer, digamos, primero se dan 10 dosis, después se dan otras 10 dosis, pero bueno, no voy a entrar bien en detalle de eso. Hay que tener en cuenta que las autovacunas pueden aplicarse junto con antibióticos. En cuanto a la utilidad, se utilizan cuando no hay vacunas comerciales, ante un serotipo distinto, cepas de campo con variabilidad genética y cepas de campo resistente a antibióticos. Bueno, en cuanto a las etapas de elaboración de la autovacuna, hay que considerar, por un lado, lo que sería el aislamiento en un medio selectivo, la suspensión en solución fisiológica, el ajuste a escala McFarland, que se acuerdan seguro de microbiología, hay que tener en cuenta lo que son los estándares de turbidez de McFarland. Brevemente les menciono que van, digamos, la escala consta de 11 patrones y van desde 0,5 hasta 10, cada uno de los cuales tiene una turbidez comparable a la de una suspensión bacteriana con una densidad determinada. Después, lo que hay que seguir haciendo después, una vez que se hizo el ajuste de escala McFarland, la filtración, la inactivación, que se hace con formol a temperatura 37 grados, y por último el control de inactivación. Esas serían las etapas de elaboración de la autovacuna. Bueno, y ahí estamos. ¿Brenda?